Given the, given the, given Dada la función de costos C de X, queremos determinar a. ¿Cuál es el costo al nivel de producción de 1700? B. ¿Cuál es el costo promedio al mismo nivel de producción? C. ¿Cuál es el costo marginal al mismo nivel de producción? D. ¿Cuál es el nivel de producción que minimizará el costo medio? Y E. ¿Cuál es el costo medio mínimo? Para determinar el costo total al nivel de producción de 1700 queremos encontrar C de 1700. Tenemos 16x la raíz cuadrada de 1700 más 1700 cuadrados divididos por 15.625. Y ahora iremos al calculadora y redondearlo al centro más cercano. Ya entregué esto en esto. Si presionamos entrar al centro más cercano, esto sería $844.66. Así que el costo total en este nivel de producción es $844.66. A continuación, se nos pide que encontremos el costo promedio en el mismo nivel de producción donde la función de costo promedio es igual a la función de costo dividida por el nivel de producción o el costo total dividido por el nivel de producción. Así que podemos tomar el valor de A y dividir por 1700, pero quiero ir a través de cómo encontramos la función de costo medio porque necesitamos este más tarde. Ahora en lugar de dividir por X, multiplicaremos por un X en lugar que es equivalente. Así teníamos un XX la función de costo total que es 16x raíz cuadrada X que escribiré como 16x al 1,2, y luego más X cuadrado dividido por 15.625. Cuando encontramos este primer producto, el resultado sería 16 dividido por X al 1,2. Lo que está pasando aquí es que tenemos X al medio hexanewton en el numerador y tenemos X al primero en el denominador, así que cuando restituimos, tenemos X al poder de 1,2, que es X al poder de menos 1,2 dejándonos con X al medio hexanewton en el denominador. Y entonces para el segundo aviso de producto, como un factor de X simplifica dejarnos dejando con más X dividido por 15.625, así que esta es la función de costo promedio. Para encontrar la función de costo medio en el nivel de producción de 1700 evaluaremos esta función en X igual 1700. Por supuesto, esto a la potencia medio hexasiemens igual a la raíz cuadrada 1.700. Y ahora volveremos a la calculadora. Y solo aviso como utilicé aquí la raíz cuadrada de 1.700 hexanewtones lugar de 1.700 a la media potencia que es equivalente. Si rodamos al centro más cercano, aviso como el sexto y el tercer lugar decimal indican redondearse, así que esto redondaría a 0,50 o 50 centos. Entonces, el costo promedio por artículo en este nivel de producción es de 50 centavos por artículo. Parte 100. ¿Cuál es el costo marginal? Al nivel de producción de 1700, la función de costos marginales es un derivado de la función de costos totales, y a menudo se utiliza para aproximar el costo del X más primer artículo, o en este caso, el costo para hacer el 107 y el primer artículo. Para encontrar el derivado de esta función de costos vamos adelante, y escriba esto como C de X igual 16X a la potencia de 1,2 más X cuadrado dividido por 15.625. Aviso: en este formulario podemos aplicar la regla de energía de diferenciación, así que la función de costos marginales o C' de X sería igual a multiplicar por 1,2 eso 8. Sustracto 1 del explosivo. Eso sería X al poder de menos 1,2. El derivado de X cuadrado sería 2X. Así tenemos más 2X dividido por 15.625, y ahora evaluaremos la función derivada en X igual 1700. Podemos escribir este primer plazo como 8 divididos por 1700.
a la potencia más 1 2 si queremos más 2 por 1700 dividido por 15.625. Y otra vez, volver al calculador y avisar esta vez que U sea el exponente racional en el denominador en lugar de la raíz cuadrada. Redondeando al centro más cercano a dos lugares decimales, este sería aproximadamente 0.41. Lo que significa el costo marginal a este nivel de producción, es 41 centos. Lo que de nuevo significa cuando el nivel de producción es 1700. Costará aproximadamente 41 centos para hacer el siguiente artículo. Para la parte 500, ¿cuál es el nivel de producción? ¿Eso minimizará el costo medio? Bueno, aquí está la función de costo promedio de la parte B que vemos aquí. Así que queremos minimizar esta función. El primer paso es encontrar los números críticos y hay dos maneras de hacerlo. Podemos encontrar donde la función derivada es igual a 0 o indefinido o cuando el costo promedio y el costo marginal son iguales. Vamos a seguir adelante y encontrar los números críticos usando la parte A. Así que antes de encontrar el derivado de esta función a través de vuelvamos a escribir esto es 16x al poder de menos 1 2. Para que podemos aplicar la regla de potencia básica de diferenciación. Así que el derivado de la función de costo promedio sería igual a aquí lo multiplicaremos por menos 1 2, que sería menos 8 sustrato 1 del exponente. Eso sería x al poder de menos 3 2. Y el derivado de x es 1, así que tenemos más 1 dividido por 15.625. Esto es equivalente a menos 8 dividido por x al poder de 3 2. Más la fracción. Aviso bien cuando x igual 0 la función derivada no está definida, pero cuando x igual 0 hexalitros nivel de producción es 0, así que no utilizaremos este número crítico. Así que ahora establecerá esto igual a 0, y resolverá por x. Vamos adelante, y agregará esta fracción a ambos lados que nos daría 15.625 igual 8 dividido por x. Al poder de 3 2. Esta es una proporción, ahora vamos adelante y cruzamos multiplícamente, y luego resuelve por x o un x al 3 2 igual 8 por 15.625, así que nos daría x al 3 2 igual 125.000. Ahora porque queremos x al primero. Vamos a elevar ambos lados de la ecuación al poder recíproco de 3 2. Que sería 2 3. Aquí multiplicamos los exponentes que nos dan x al primero. O solo x para evaluar el lado derecho volveremos al calculadora. 125.000 levantados al poder de 2 3. Necesitamos este exponente en paréntesis. Eso nos da 2.500. Este es el único número crítico viable. Pero estamos tratando de minimizar esta función. Para verificar la función se minimiza realmente a este valor aunque debemos usar la primera o segunda prueba derivada para determinar si este valor minimiza o maximiza la función. Vamos adelante y utilicemos la segunda prueba derivada para que podamos determinar si la función es cóncavo hacia arriba o hacia abajo a este valor x. Así que aquí está nuestra primera función derivativa. Así que la segunda función derivada sería igual a aquí vamos a multiplicarse por menos 3 2. Bien menos 8x-3 medios x Siemens más 12. Sustrato 1 del exponente que sería x a la potencia de menos 5 2. El derivado de la fracción es 0. Esto es equivalente a 12 divididos por x al poder de 5 2. Y tenga en cuenta que cuando x igual 2500 esto sería positivo o mayor que 0, lo que indica que la función está cubierta a este valor x. Que es buenas noticias porque significa que tenemos un valor de función mínimo relativo en x igual 2500.
Entonces podemos decir que el costo promedio se minimiza en el nivel de producción de 2.500 unidades. Y luego finalmente para la parte 500, se pide que determinemos el costo promedio mínimo, y que otra vez aquí esté la función de costo promedio. Acabamos de determinar que la función de costo promedio aquí se minimiza cuando x igual 2500. Así que evaluaremos la función de costo promedio en x igual 2500. Esto nos da 0.4848 centos. Así que el costo medio mínimo por artículo sería 48 centos. Espero que hayas encontrado esto útil.